Muy buenas noches, fenómenos. Bienvenidos una noche más a estas noches del misterio. Y hoy tenemos un tema muy especial que muchos me habéis pedido ya desde hace mucho tiempo, y es el tema de los vampiros. Recordad que teníamos aquí una serie que nos dedicamos a contar leyendas, pues precisamente de estos asuntos. Y bueno, pues hoy he decidido durante esta semana he decidido pues traer a una auténtica especialista en el tema, como lo es Ana Gamas, la cual pues la vi en Demonios y gracias a mi amigo pues Carlos Alberto Yurchuk pudimos conectar desde hace ya bastante tiempo que nos conocemos. De hecho, ha estado en varias ocasiones ya aquí en el canal y bueno, pues hoy viene a traernos a hacer una exposición porque el directo de hoy va a ser diferente. Yo os dejaré a solas con Ana. Espero que me la tratéis bien, donde os va a hacer una auténtica masterclass del tema de los vampiros bajo el punto de vista de la ciencia. Y luego, durante ya el final de la exposición, haremos una ronda de preguntas donde pues podréis preguntarle todo lo que queráis a nuestra invitada y os digo que vais a disfrutar hoy, o sea, vais a disfrutar muchísimo y os va a encantar desde luego. Y bueno, pues vamos a pasar un poco antes por el chat. Está María Puertas, muy buenas noches. Kousurey, buenas noches. Madel Fierro, bienvenida también. José Manuel Rivera, muy buenas noches. También está por aquí Diego Barranco. Supongo que estará también por aquí Quiromantes, así que buenas noches, amigo. Joma Parfisal también. Alejandro Maggioni, buenas noches. Bueno, pues vemos que ya empieza a haber gente. Pablo Masaro, Vero también, Vero Bojados, muy buenas noches también. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar, porque el tiempo apremia, por desgracia, hoy. Vamos a pasar ya con nuestra queridísima invitada de hoy, que hace tiempo ya que tenía que venir por aquí. Así que le quito el mic, le pongo el mic. Y bueno, Ana, ¿estás preparada? Sí, ¿Estás preparada? Pues estoy venga, pues venga. bueno, buenas noches a todos. Gracias, Diego, nuevamente por la invitación. Eh, Acá la idea es un poco ordenar la temática, que creo Ujú. que es lo más importante a veces en cuanto uno trata un tema, es ver un poquito cómo se fue desglosando a través del tiempo, las clasificaciones que hay, las diferentes acepciones, un poco como para allanar cuando uno en realidad le interesa la temática y quiere un poco conocer y profundizar, bueno, qué tanto, Exactamente, exactamente. exacto, qué tanto tengo de este tema o cuáles son las líneas de abordaje que hay de este tema, un poco, bueno, y cuál me interesa como para después. Esa es la idea. Acá, no sé si eso es una masterclass, acá le decimos, acá en el Río de la Plata le decimos que le diste un color enorme, pero Pero la idea es eso más que nada, ¿no? Es ordenar un poquito y desde el punto de vista arqueológico, bueno, ¿qué es lo que hay también, ¿no? Si es que se aborda, no se aborda, exactamente. qué sucede desde la parte arqueológica con la temática y en nuestro caso obviamente que también abordamos mucho la parte antropológica. Un poco para explicarles, en América generalmente, a diferencia de lo que puede pasar a veces en Europa o en otras partes, cuando estudiamos arqueología tenemos un fuerte Ujú. componente antropológico dado obviamente Exactamente. porque tenemos culturas nativas arraigadas, por supuesto, y son parte de la población americana. Por eso ese componente antropológico ya es intrínseco a la mayoría de las materias que abarca el estudio del ser humano. ¿Sí? Porque sobre todo esto es un tema que la ciencia, a priori, poco se ha visto. Yo por lo menos en YouTube he visto, salvo el de demonios, he visto muy pocos directos que se haya abarcado este tema de los vampiros bajo el punto de vista antropológico y sobre todo de la arqueología. Es muy poco y además pues hay grandes estudios al respecto y además que puede dar también una visión general de lo que es el fenómeno, bueno, el folclore de los vampiros en este caso, que bueno, pues no solo venían de Europa del Este, sino que venían ya desde siglos atrás
solo que los más conocidos parece ser que son los eslavos, ¿no? Aquellos de Croacia, sobre todo de la zona serbia, Claro, que son va a tener, los más reconocidos. es porque es un tema de relación cronológica. Lo que más nos llega es todo aquello que tiene relación directa con la Edad Media, ¿sí? Ujú, Ustedes básicamente, ni hablar, están ahí metidos en Europa, y nosotros, obviamente, por un tema de colonización, en nuestra zona más que nada del Río de la Plata, lo que es España y Portugal, y después, obviamente, hay folclores después italianos y demás, diferentes oleadas que vinieron por el tema de las guerras, epidemias y demás, que fueron emigrando hacia América, también trajeron todas ese folclore, digamos, y se sincretizó, digamos, con el folclore, ¿sí? Originario, ¿sí? Entonces hay ujú, una mezcla también muy fuerte en todo eso. Ahora, como nosotros decimos generalmente en los estudios antropológicos, todo lo que sea folclore, historias orales, todo lo que se haya pasado de relato en generación, siempre seguro tiene una base real. Entonces, hay que ujú. buscar cuál es esa base real, ¿sí? Y cómo fue migrando, cómo se fue trasladando toda esa idea, digamos, hasta llegar hasta nosotros. Porque actualmente nosotros, si nos ponemos a buscar en las leyendas urbanas que tenemos o no, las leyendas que hay en cada uno de nuestros países, tienen una relación, tienen una base muy, muy similar. Se llaman de diferente forma, pero el concepto o lo que esa forma, ese fenómeno, cómo ese fenómeno aparece, es básicamente lo mismo, tiene una raíz común en todos lados. Pasa con el Ujú. vampirismo, por ejemplo, ¿sí? Un poquito para empezar con los conceptos que estamos hablando antropológicos, yo me traje unas fichitas así como para el Ujú, recordatorio. Se entiende obviamente como un fenómeno social, ¿sí? Cultural, dado exactamente. en diferentes lugares, diferentes puntos del mundo, pero que aparece, ¿sí? Y Entonces, bueno, si lo quieres, Ana, te dejo ya con los fenómenos, Sí, porque sí, sí. Cualquier cosa lo vamos viendo. sí, exactamente. Que además va a ser bastante dinámico, porque yo me estoy peleando a ver si puedo enseñar las fotos que teníamos preparadas. Pero bueno, os voy a dejar con Ana porque de verdad que vais a flipar con lo que tiene de... Y además con ciertas connotaciones, vos, Diego Barranco, vas a encontrar varias connotaciones que se asemejan mucho al folclore que hemos vivido aquí en Aragón con la brujería, sobre todo en la Inquisición. Así que muy atento a lo que se viene. Así que sin más preámbulos, pues te dejo todo tuyo, Ana, para que nos des esta auténtica clase sobre arqueología y en este caso sobre el tema de los vampiros. Todo tuyo. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poquito para seguir hablándoles el tema, tiene como diferentes puntos de vista, pero que todos van a emerger en una sola idea. ¿Cuál es esa idea? Generalmente es el miedo que la humanidad de por sí tiene a diferentes situaciones. Y esto lo trae obviamente desde la prehistoria. ¿Tá? Estas connotaciones de miedo en realidad a nivel cultural y social son particulares de cada sociedad, ¿m? Que se pueden sí llegar a expresar de la misma forma o en formas similares. Eso no quiere decir que, digamos, todas tengan algo o tengan todas una forma de ser en común. A veces, incluso a nivel cronológico, pueden cambiar. Tenemos, obviamente, ciertas expresiones a nivel de antigüedad, después en el medievo, después más entrado la era de la revolución industrial. Entonces, todo eso ha cambiado mucho la forma en que nosotros concebimos el miedo, cómo lo expresamos y cómo lo demostramos. Eh, Todas estas particularidades van a siempre a responder a un momento histórico. Por eso es importante, como hablamos en arqueología, cuando estudiamos, en este caso, un objeto, que es el vampirismo, también estudiar lo que es su contexto, ¿sí? En qué área se desarrolló, en este caso, esta historia oral o este folclore, y las particularidades de cada lugar, ¿sí? Entonces, lo que sí sabemos que básicamente todos presentan un arquetipo. ¿Cuál es ese arquetipo? Que se pasa a las otras generaciones a modo de folclore, ¿sí? Entre las culturas.
Eso es algo totalmente muy similar entre todas las sociedades que presentan este rasgo. Después, bueno, hay una forma, es una forma de identificar ese mal, un mal X, ¿sí? Que va a tener ciertas particularidades que después vamos a conversar un poco. Pero en sí es una forma de mal que se expresa a nivel, lo vamos a ver ahora, no solo a nivel anímico, sino que también a nivel físico. Y en cuanto a nivel físico, quedaron reminiscencias a nivel de materialidad que desde la arqueología se pueden abordar. ¿Ah? También hay una representación de un instinto de conservación, de preservación como especie, ¿sí? Llevado obviamente a algo local, pero existe eso que va quedando de, como yo les decía, de la prehistoria a la actualidad. Y después se mezcla con cuestiones religiosas, de creencias sociales y todo ese tipo de características y particularidades de cada grupo humano. También es cierto que hay una combinación de supersticiones locales, ¿sí? Incluso, por ejemplo, hay una creencia muy fuerte en el poder de la sangre, ¿sí? Acordémonos que desde la antigüedad todo lo que tenga que ver con la sangre es muy importante, lo que tiene que ver con sacrificios, bueno, después todas las connotaciones que incluso que hay actualmente con el tema de, bueno, la mujer cuando menstrua, incluso en las religiones. La sangre tiene una connotación muy importante a nivel de significado para el ser humano, como fluido como fluido en realidad que tendría sus propias características, más allá de ser algo biológico e importante. ¿Tá? Después, bueno, como yo les comentaba, hay cuestiones que vienen desde la prehistoria como especie, que es esa conservación, esa preservación de nuestra propia seguridad. Y bueno, y ese temor también a que obviamente a los depredadores, a lo que es las enfermedades, lo que es la muerte, la concepción de la muerte, cómo fue concebida y cómo a nivel de sociedad expresamos el miedo a la muerte, ¿sí? Y esa idea de poder sobrevivir a ella. Va como siempre enrabado. ¿Ah? Y bueno, y está también esa idea de cuando ustedes ven todas las características de los vampirismos en diferentes culturas, el tema de la oscuridad también está presente. Entonces, como que hay varias raíces, digamos, bastante similares en las culturas que tienen que ver como la sangre, el tema de la inmortalidad y el miedo a la muerte, el tema de la oscuridad, el miedo que le tenemos a la oscuridad, y todo eso más o menos va teniendo ciertas connotaciones que hasta el día de hoy se siguen manejando, ¿sí? Hasta el día de hoy, generalmente si uno dice, bueno, ¿qué le tenés miedo? Generalmente a que te pase algo, a enfermedad, morir, la oscuridad. Son como miedos que no hemos dejado, si bien hemos avanzado a nivel de ciencia, intrínsecamente el ser humano los sigue llevando. Hay estudios mucho más específicos a nivel antropológicos y biológicos de cada uno de los temas, tanto de la oscuridad como el tema de los miedos y todo ese tipo de cosas. Bueno, después hay una ¿qué nos lega a nosotros como sociedad occidental el tema del vampirismo? La connotación más grande fue después del medievo, ¿sí? Desde el siglo XVIII, ya después de varios siglos que en Europa hay una gran expansión de epidemias, pandemias que asolaron desde la Edad Media a Europa, eso también trajo ese miedo, digamos, pero mucho más fuerte. ¿tá? Y ahí fue cuando se hace un cambio radical en cómo se expresa ese miedo y cómo se visualiza, ¿sí? En este caso, en esta figura de un vampiro, después lo vamos a ver por qué también se toma esta figura, y hasta la actualidad todavía se mantiene y con connotaciones modernas incluso, ¿tá? Donde también, volvemos sobre lo mismo, tenemos la importancia de la sangre, la importancia de la inmortalidad, la importancia de esta supervivencia, ¿sí? Y la oscuridad que vuelve otra vez sobre lo mismo, ¿no? En pleno siglo XXI.
Entonces, como que estas características se mantienen, van cambiando a veces con otras connotaciones, incluso modernas, pero todavía se mantienen. Ahora, estos arquetipos, como yo les decía, tienen ciertas cuestiones, connotaciones comunes, ¿sí? En este caso, lo que yo les mencionaba, lo que es en cuanto al ser humano, y que está arraigado, por supuesto, en las culturas antiguas. ¿Sí? Con esto quiero decir que incluyo desde lo que es Egipto, Mesopotamia, Grecia, por supuesto Roma y después nuestra sociedad occidental, pero también en otras partes del mundo. En el caso, por ejemplo, si nosotros queremos seguir un poco, siguiendo un poco el lineamiento para hacer un poco de cronología, desde la historia antigua, la idea del mal, ¿sí? Y que ese mal, esa entidad o entidades podían hacer algo a cada ser humano, existe, ¿sí? En Egipto existen, a nivel de magia y de creencias, esa idea del antiguo Egipto, que había entidades que te podían hacer mal, y había fórmulas, y había magos que eran médicos, que antes de sus procesos, digamos, de sanación, hacían ciertos rituales, invocaban a ciertas fuerzas para que ese mal fuera erradicado. Lo mismo pasaba en Mesopotamia, pasaba en Grecia y pasaba en Roma, ¿sí? En el caso de Egipto, por ejemplo, lo que teníamos es el Ka y el Ba como figuras importantes. El ser humano en realidad se dividía en varias clasificaciones, en varias partes, por decirlo de una forma, cada una tenía su particularidad. En el caso del Ka y el Ba teníamos que es el Ba sobre todo, que es un alma, si después vamos a ver alguna imagen, con forma de pájaro, ¿sí? Y el Ka es lo que vendría a ser la personalidad. Entonces, esas dos figuras al morir, ¿sí? Estaban también ligadas a lo que se llama Shushet, que es una sombra que en algunas representaciones se ve, que es una sombra negra, como un ser antropomorfo, una figura humana oscura, ¿sí? Era parte de lo que es el ser humano. Como yo les decía, todas estas particularidades o secciones del ser humano eran importantes al momento en que uno tenía que transitar a la vida hacia el otro lado. Y todas estas tenían una relación importante. En este sentido, cuando uno moría, si bien era importante el corazón, por ejemplo, era importante el nombre de uno, era importante estos dos, como yo digo, el Ka, el Ba y el Yuyet, esa sombra negra, porque todas ellas hacen y complementan lo que es la persona física. ¿Sí? Por lo tanto, todas ellas tenían que estar representadas. Cuando ve una representación en un ajuar funerario, en alguna tumba, todas ellas tenían que estar representadas. ¿Para qué? Porque todas ellas tenían que hacer el viaje, ¿sí? Porque somos una entidad completa. Así como nosotros ahora dividimos en lo que puede ser cuerpo físico, cuerpo emocional, mental, anímico, bueno, lo que fuera, dependiendo de cada corriente de creencias de cada uno. Bueno, los egipcios también tenían eso, pero también le incluían el tema de la personalidad y un montón de cosas más que nosotros no lo incluimos generalmente. Después, por ejemplo, para seguir un poco con la parte cronológica, ¿sí? Teníamos en Grecia, por ejemplo, la configuración del mal, ¿sí? Eran las llamadas lamias, ¿sí? Esa es en Mesopotamia. Podemos pasar a Mesopotamia un poco para no irnos demasiado de las figuras. Esta figura generalmente está asociada a lo que es Ishtar, ¿sí? Acá hay siempre cuestiones a nivel bibliográfico de investigadores que consideran que puede ser una representación o no. Lo interesante es que esta representación se menciona que fue encontrada en Babilonia, ¿sí? Cerca, y tiene una cronología de 1800 al 1750 a.C., y es un relieve que está mencionado como el relieve de la reina de la noche, ¿sí? Es una figura que representa una diosa, ¿sí? Alada, con patas de águila y flanqueada por búhos. Cada uno tiene una connotación dentro de lo que es la creencia mesopotámica. Y bueno, y estas también, Ishtar, en cierta forma, muchas de estas diosas o dioses que tienen relación con la guerra o con todas este tipo de cosas, tiene esta connotación también
de la relación con la muerte, ¿sí? Generalmente aquel dios que es de la guerra es el dios oscuro como Set, entonces es el dios que maneja el tema de la sangre, de la muerte, de la transición, toda esta relación y por supuesto del mal, ¿no? Está todo como visto desde ese punto de vista, pero no desde el mal como lo vemos nosotros ahora. Eso es una diferencia importante. En la antigüedad no se veía el mal como algo negativo, era parte de la propia naturaleza. Algo muy parecido a los orientales con el tema del yin y el yang, ¿sí? No estoy diciendo que el yin y el yang sea algo negativo y positivo, simplemente que son los polos, ¿sí?, que coexisten y que tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Es como las dos caras de la misma moneda, tienen que existir, ¿sí? Para correlacionarse, para equilibrarse y para que el ser, en este caso el ser humano, pueda estar en equilibrio. En este caso los egipcios también pasaba lo mismo, ¿sí? Lo importante acá no es que existiera un dios como Set o otro dios como Osiris, no, la idea era que entre ellos dos tendría que haber un equilibrio. La vida del egipcio antiguo era que el Ma'at, ese equilibrio, fuera permanente. El faraón se encargaba, por supuesto, de que ese equilibrio existiera. Por lo tanto, estas dos perspectivas tienen que coexistir equilibradamente para poder generar esa vida, la vida como la conocemos nosotros. Después, por ejemplo, lo que es más adelante, no sé si Diego podés pasar a la siguiente imagen, lo que es en Grecia, existe también, o existía, la idea de esta cuestión más oscura, negativa, oscura, digamos, esta otra correlación de los lamias, ¿sí? Estas son también todas figuras mitológicas, ¿sí?, relacionadas a las creencias muy particulares. En este caso era una devoradora de niños, ¿sí? Eso también después se vuelve a repetir mucho en el medievo, el tema de que estas entidades negativas atacan a los niños por ser criaturas indefensas, ¿ah? Siempre relacionada a esa idea. Después en Roma, por ejemplo, existían lo que son los Strix o Striga, ¿sí?, también conocido, que en realidad se asocia a un género de búhos. Nuevamente los búhos, lo que son águilas, todo lo que sea garras, también está asociado a esta forma de representación. Y en este caso, en Roma, particularmente se mencionaba que eran de mal augurio, poder verlas, y que se alimentaban de carne y sangre humana. Esto está interesante porque quiere decir que la idea, la connotación y la relación de la sangre humana directamente con este tipo de criaturas mitológicas vendría en cierta forma ya con unas raíces muy fuertes en Roma. También había otros seres dentro de lo que es la mitología romana, ¿sí?, lo que se llaman los lémures o los lames, que son espectros muertos también, que son capaces de robarle la vida, ¿sí?, a otro ser humano. ¿Esto por qué sucedía? Porque como sucedía con los egipcios, mesopotámicos y demás, existían ciertos ritos al momento de fallecer una persona. Entonces, y este rito tenía muchos pasos que eran sí o sí necesarios para que el alma o el espíritu o la entidad incorpórea pudiera hacer el trayecto hacia el otro lado tranquilamente. Cuando no se cumplía uno de los pasos, se suponía que se podían convertir en diferentes entidades, incluso quedarse en la tierra para nada bueno, ¿sí? Entonces, la idea de que el rito funerario estuviera siempre con ciertas connotaciones muy particulares y que se hiciera sí o sí, y que incluso a veces las familias siguieran con estos ritos, es muy importante. En Egipto, por ejemplo, era muy importante el tema de llevar a las familias, ¿sí?, a hacer estos ritos y dejar ofrendas en los lugares donde reposaba el difunto permanentemente, generación tras generación. Esto no quiere decir que se cumpliera, pero a nivel social estaba instaurado de esa forma. Por eso nosotros también, increíblemente, después de milenios, porque estamos hablando de milenios, seguimos haciendo estos ritos, no tan ajustados, de que tiene que ser así, 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 pero sí hay socialmente una idea de que, bueno,
el cuerpo tiene que descansar de esta forma, se le vela, se le hace una misa o no, dependiendo de las creencias. Seguimos después de milenios replicando ciertas costumbres, dependiendo de cada zona, para volver a hacerlo exactamente lo mismo. Después había otro, por ejemplo, en Asia sí, en China también hay una idea de vampiros, ¿sí? Hay ciertos manuscritos escritos por, yo acá anoté, por Chi Hu Li en el siglo III a.C., que sugiere que antes de enterrar a los muertos hay que dejarlos expuestos al sol, ¿sí? Durante un día, para evitar que un Xianxi o Xianxi, ¿sí?, se apodere de su cuerpo. Esta es una práctica también interesante para que vean que no solamente en lo que es Europa u otros lados existe. Después, por ejemplo, si pasamos a América, para tener alguna idea, ¿sí? Hay también en algunos códices, hay ciertas referencias a este tipo de entidades, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, se lo menciona como vampiro de azara o murciélago mordedor, ¿sí? A esta entidad que yo les decía, a esta figura con la cual se le relaciona a estas connotaciones, digamos, un poco más oscuras, ¿sí? Bueno, después estas leyendas, por supuesto, y mucho más relacionado a lo que es la antropología y la etnografía nuestra, tiene otra visual, digamos, que llega incluso hasta nosotros. La mitología azteca, ¿sí? Decía y se mencionaba que en realidad los vampiros tenían vampiros no como los conocemos nosotros, sino como tenían la idea de ellos, ¿sí? Eran del género femenino, ¿sí? Dice, nacían al morir una madre y su hijo durante el parto. Esto era muy particular. Y tenía un nombre llamado Civatateos. ¿Ah? Después algunas de estas leyendas, digamos, estas connotaciones fueron pasando como leyendas urbanas y bueno, que hasta actualmente en México y en Chile también se mantiene. Para no olvidarme, es interesante también mencionar que hay una clasificación que generalmente ustedes la sabrán, que es la de los vampiros sanguíneos, específicamente son los que absorben sangre, succionan sangre, y los vampiros psíquicos. Lo interesante es que dentro de la connotación de vampiros chupasangre, como le decimos generalmente, es más desde el medievo en adelante con nuestra sociedad occidental. Ahora, la idea del vampiro psíquico está más arraigada en la antigüedad. Increíblemente, bueno, con las nuevas oleadas místicas y holísticas, ha resurgido la idea del vampiro psíquico. Pero en realidad estaba hasta el siglo XX mucho más arraigada la idea del vampiro sanguíneo que la anterior. Eso es algo muy interesante también de ver cómo pasa y cómo cambia, al cambiar el milenio, se hace o al adquirir, digamos, nuevas connotaciones sociales en cuanto a creencias o prácticas, cómo vuelven a resurgir nuevamente este tipo de creencias. Después, hay ciertas asociaciones con lo que tiene que ver con la parte física, material, ¿sí? Generalmente, cuando se habla de vampiros, vamos a ver que, por ejemplo, hay un cadáver desenterrado, ¿sí? Esto es, bueno, si el cuerpo parecía hinchado, ¿sí? O se le salía sangre por la boca o la nariz. Esto es más en la parte de lo que es el medievo, cuando empiezan a resurgir todas estas cuestiones de vampirismo. También es muy particular, se le veía el pelo, las uñas, ¿sí? Un poquito ya llegando más hacia nuestros días. La forma en que había sido enterrado, el aspecto, si presentaba un aspecto, se supone, saludable o no. Esto estoy hablando de pocos días de enterrado, ¿no? No después que el organismo empieza su degradación. Bueno, después había ciertas cuestiones que tienen que ver con la forma en cómo los enterraban, el tipo de ataúd o el tipo de suelo. Bueno, todo eso también hace todo al tema de estudio.
Las características seguimos, eran flacos, pálidos, de uñas largas, dientes puntiagudos, esas son las características de cómo visualmente, incluso a raíz de la literatura y del cine, se expresan, ¿sí? Después están asociados, por ejemplo, se transformaban en algún folclore, aparece como que se transforman en lo que tiene que ver con gatos, perros, ovejas, incluso a veces caballos, incluso murciélagos, ¿sí? En el caso de, ¿qué pasa? En el caso de algunas transformaciones en realidad o asociaciones, esto sucede más que nada en el medievo con el tema de las epidemias, cuando las ratas y los ratones en los graneros transmitían, no se sabía que transmitían las enfermedades, pero bueno, sucedía y todo eso tiene una relación muy, muy directa, ¿tá? Como ya hablábamos del tema de que se alimentaban de la sangre, habíamos hablado también de que la sangre es un fluido vital, por lo tanto lo que hace es llevar energía, no solamente como cuestión biológica, sino que lleva todo el resto de nuestra capacidad a todo el resto de nuestro cuerpo y los diferentes cuerpos, dependiendo de las creencias, ¿sí? No se reflejan, no tienen sombra, en este caso, ¿sí? Estoy hablando más de entrado hace pocos siglos. Y bueno, después hay una relación muy directa con la parte religiosa y cristiana, donde ya entra el tema de la cruz, el agua, los terrenos consagrados, y eso es una relación directa al momento histórico que se vivía. Después, bueno, la vulnerabilidad al sol. Esto en algunas regiones y dependiendo del momento. A nivel paleoclimático han existido lo que se llaman ciertas pequeñas, o en realidad pequeñas eras del hielo, donde por cuestiones climáticas adyacentes, sea por un volcán, por lo que fuera, durante ciertos años o décadas, la temperatura bajó, por lo tanto los cielos están muy cubiertos, y eso también tiene relación a veces, y hay que estudiarlo, para ver si cuando surge un fenómeno, o surgió en la historia un fenómeno de vampirismo en una zona, no tiene relación también con que no se veía el sol, o eran lugares muy oscuros, y eso es parte de lo mismo. Después hay ciertas connotaciones que, por ejemplo, que no podían entrar en ciertas casas, sino que era el dueño que tenía que permitirles la entrada. Por supuesto que hablábamos de la inmortalidad, que eran rápidos, y la fortaleza, ¿sí? Y bueno, y después aparece a nivel de materialidad, que incluso existen en algunas tumbas que se han descubierto, la forma de evitar que estos seres volvieran a la vida. En este caso, por ejemplo, se le cortaba la cabeza, se le prendía fuego, ¿sí? Se le atravesaba la estaca en el corazón, esto a nivel de literatura, pero después también es cierto que estaba, por ejemplo, en este caso, se le ponía una piedra en la boca y algunas otras cosas más. Que visualmente se puede incluso hasta la actualidad observarse en algunas tumbas. Para no irnos demasiado antes de llegar a lo actual, para mencionar algunos nombres, ¿sí? A partir del siglo XVIII, cuando empieza todo el tema de la literatura realmente a tener una nueva connotación mucho más fuerte, ¿no? Convengamos que del hecho de que después la gente, a raíz de la expansión de la imprenta, que la gente tuviera mayor posibilidad de aprender a leer y a escribir, todo eso contribuyó a que todas estas leyendas, y desde el punto de vista antropológico estoy hablando, ¿no? Pudieran tener obviamente una mayor difusión. También el tema de los dibujos, y bueno, todo ese tipo de cosas contribuyó. Desde el siglo, por ejemplo, XVIII, ¿sí? Tenemos ciertos nombres de personajes que en la historia aparecen, ¿tá? El primero que se menciona, y es desde antes, ¿sí? Incluso es mencionado como Giles de Reis, ¿sí? Disculpen la pronunciación, ¿tá? Incluso luchó con Juana de Arco, ¿sí? En el siglo XV, que llegó a ser mariscal de Francia y se dedicó a la alquimia.
Ahora, dice que fue el primer asesino que se pudo tildar de vampiro. ¿Tá? Esto entraría dentro de lo que es nuestra idea ahora de ser un psicótico, ¿no? Un psicópata total, un asesino en serie incluso. Ahora, lo interesante de estos relatos que permanecen es que, conociendo un poco a nivel histórico, y esto hay que hacer un trabajo de, digamos, de desromantizar la historia, porque generalmente solemos romantizarla demasiado. Lo que se sabe obviamente, de todas las épocas antiguas hacia atrás de nosotros, que eran muy crueles, ¿sí? A nivel de vivir comúnmente, muy difíciles. ¿tá? Entonces, lo que a mí a veces me llama la atención es que viendo en la época que se vivía y la forma, que estos sucesos fueran tan, no importantes, pero tan llamativos para que alguien dijera, bueno, voy a escribir sobre esto. Eso es algo interesante también de poder estudiarlo y capaz que hay gente que le interesa estudiarlo desde esa perspectiva, porque hay gente que se dedicó a estas cuestiones tan particulares a dejarlas plasmadas en la historia. Es decir, debieron haber sido muy fuertes en su momento para que alguien dijera, ups, esto es muy interesante como para decir, bueno, lo coloco acá, para que eso después alguien lo pueda leer. Siguiendo después, más o menos en el siglo XV, ¿sí? Por supuesto que tenemos, habla del el empalador, que la mayoría los conocen, muchos lo mencionan incluso como, digamos, de donde se obtuvo la idea para Drácula, de Bram Stoker. Por lo tanto, nada, yo lo que sé actualmente, que gente que ha ido al castillo de Drácula, que está muy marketingizado y no tanto con su aura oscura. Pero bueno, es parte del desarrollo que tienen estos lugares a veces. Y después, ya para el siglo XVII, está el nombre de una condesa húngara llamada, disculpen mis pronunciaciones, Erzsébet Báthory, ¿sí? Que según menciona, asesinó a muchas muchachas en su castillo porque creía que con su sangre podía conservar la juventud. Entonces, todas estas mismas connotaciones son muy particulares, ¿no? La sangre siempre como medio. Por eso yo les digo que hasta nosotros, hasta el siglo XX, se llegó la idea esta del vampiro sanguinario y no tanto el vampiro psíquico, que es el que también lo consideramos ahora actualmente en el siglo XXI. Ya después, obviamente, en 1710, por ejemplo, ya en Prusia, se achacan muchas muertes a lo que es una peste producida por vampirismo, ¿sí? Donde se exhuman cadáveres, ¿sí? Y bueno, para saber si correspondían o no a esta enfermedad, por decirlo de una forma, o a esta condición, mejor llamarlo así. Para 1725 tenemos que el primer juicio que se conoce contra un vampiro fue en Prusia, ¿sí? Fue a Peter Plogowicz, ¿sí? Que supuestamente estando muerto y enterrado se levantaba por las noches para visitar a sus parientes. A ver si lo tengo un poquito así, lo tengo un poquito, mira, creo que es uno que está con un turbante. Si tenés la imagen ahí. Este hombre venía de una parte de Serbia que en algún momento perteneció al Imperio Otomano, ¿sí? Y que supuestamente había muerto en 1725. ¿tá? Su fallecimiento fue seguido por una serie de repentinas muertes en el entorno del pueblo, todas después de enfermedades o empeoramiento de la salud súbitos en apenas algunas horas. En sus lechos de muerte, las víctimas supuestamente afirmaban haber sido estranguladas por este hombre, por Peter, en la noche. Bueno, por miedo a en otras leyendas, se dice que regresó a su casa demandando a su hijo como sustento para él y cuando se lo negaron a tal propósito lo asesina brutalmente. Entonces son como varias leyendas de esta persona. ¿Sí?
menciona que los habitantes de Kisilova, ese lugar, exigieron que un intendente imperial apellidado Frombal, junto con un sacerdote local, estuviera presente en el procedimiento como representante de la administración para poder seguir este caso. ¿Sí? Esto fue uno de los primeros casos y que se tienen registros de un juicio. ¿Ah? Para 1728, después posteriormente, es que se introduce de cierta forma a nivel más general, ¿sí? Lo que es la palabra vampiro. ¿Ah? Para 1732, seguimos en el siglo XVIII, ¿sí? Aparece un libro, ya tenemos más literatura, ¿ah? Publicado por John Christian Stock, y en el 49 hay una disertación sobre los revinientes en cuerpos, excomulgados los vampiros, escritos por el abad Agustín Calmet. Bueno, en realidad seguimos después, desde el siglo XIX, que los casos de vampirismo eran achacados a una enfermedad que supuestamente descubrió, o al menos lo que tenemos registrado, Christian Reiter en el 49. Específicamente, esta enfermedad de vampirismo tiene relación directa con lo que sería el anthrax, al nuestro actualmente, lo que conocemos como este virus. Posteriormente, bueno, lo que viene más en el siglo XIX es ya esa oleada mucho, mucho más importante de lo que es la literatura. En 1810 tenemos el primer poema sobre vampirismo, en diferentes lugares. Después hay ciertos relatos o cuentos cortos, ¿no? Que son de más fácil de publicación y de divulgación. Por ejemplo, Carmila es una de las principales historias de vampiros en Europa. Después hay otros más. La de Bram Stoker sale en 1897, final del siglo XIX, y después en 1922 es cuando surge la primera película basada en el mito de Drácula. ¿Tá? Hay sucesivas versiones, 23, 27, 31 y posteriormente, hasta las que conocemos actualmente, y con las mismas connotaciones, pero ya digamos más arraigadas a lo que era final, mediados del siglo XIX en adelante, ¿no? Con esa figura de vampiro como tal. Acá lo importante es que todas estas figuras, ¿sí? Estas connotaciones tienen cierta base, por decirlo, real, en lo que es las características de lo que es el siglo XVIII y sobre el medievo, sobre vampiros sanguinarios, que es lo que actualmente se sigue legando en lo que es la filmografía más que nada. Ahora, ¿qué pasa a nivel arqueológico? ¿No? Finales del siglo XX, siglo XXI más que nada, que empieza, digamos, una oleada de descubrimiento de tumbas, ¿sí? La arqueología se expande más en otras ramas y a partir más o menos, yo empecé a tener noticias, a partir del 2010 en adelante empiezan a haber varios descubrimientos de tumbas que la mayoría al principio la tachaba de tumbas vampíricas y en realidad, según la arqueología, son vistas como tumbas antivampíricas, porque presentan ciertas connotaciones, ¿no? Que tienen relación a cierta forma de disponer el cadáver para que no volviera a la vida. Entonces, en realidad serán antivampíricas. Por ejemplo, en el 2013 aparecen en Bulgaria, ¿sí? Y está datada en el siglo XVI, ¿sí? En una zona bastante compleja. Un arqueólogo polaco, Jacek Pierzak, ¿sí? Y Peter Balahanu, encuentran dos esqueletos medievales atravesados en el pecho con dos varas de hierro. ¿Sí? Esto parecido a lo que vendría a ser la estaca en el corazón, pero en este caso en otra parte del cuerpo. ¿Sí? En lo que es Bulgaria ya se han encontrado casi de 100 tumbas antivampíricas, ¿sí? Para este momento, 2013. Después, al año siguiente, ¿sí?
hay un estudio que revela, por ejemplo, en lo que es en el Reino Unido, ¿sí? De dónde sale esta idea de los vampiros, pero en este lugar. Entonces, lo que se menciona es que hay una subcultura secreta, ¿sí? Incluso en este momento, de casi 15.000 personas, ¿sí? Que se consideran vampiros. Como yo les decía, el tema es que pasa desde la materialidad de lo que estamos viendo a analizarlo a nivel antropológico y social y cultural en la actualidad, en pleno siglo XXI. Lo que se mencionaba, por ejemplo, que hay un investigador que se dedica a los fenómenos paranormales, ¿sí? Que descubrió que hay 11.204 informes relacionados a fenómenos inexplicables, ¿tá? Y 206 de ellos se relacionan directamente con el fenómeno de los vampiros. Hay personas que denuncian. Yo no sé si ustedes saben que en el Reino Unido está mucho más estandarizado o estructurado todo lo que tiene que ver y relacionado a fenómenos paranormales, las denuncias, uno llama a la policía y tal. En el caso del Reino Unido, uno de los vampiros más mencionados es el de Birmingham, ¿sí? En el 2005, cuando residentes de esa zona sí afirmaron ser atacados por una fuerza sobrenatural que lo asociaron a un vampiro. En el caso, por ejemplo, de Polonia, en el 2016, también se encuentran tumbas, 14 tumbas, sí, en realidad 14 vampiros, por decirlo, 14 entierros relacionados a lo que tiene que ver con vampiros. En este caso, de la Universidad de Nicolás Copérnico, ¿sí? Y que refuerzan esa idea de que se enterraban, ¿sí? De cierta forma. En este caso, lo que uno encuentra es, yo no sé si puse la imagen, pero es como que fuera una hoz, ¿sí? El cráneo y una hoz como cortándole el cráneo para que no se levantara. Esto fue encontrado en un camposanto, increíblemente, ¿tá? Y hay sepulturas desde finales del siglo X en este lugar, específicamente ya en la Edad Media. Bueno, algunas formas que eran decapitadas, otras fueron sepultadas boca abajo y otras, y en el caso de la mayoría, fueron aplastadas con piedra. Otra forma más de evitar que estas personas volvieran a la vida. Otros datos de otro lugar, por ejemplo, en otra parte del mundo, es en Malawi, ¿sí? En el 2017, una noticia, arrestan a 140 personas tras el asesinato de 9 vampiros. ¿Tá? Esto estoy específicamente en África, donde, bueno, 9 personas fueron linchadas por acusaciones justamente de que eran vampiros. Acá tuvo que intervenir la policía. Es todo un tema bastante complejo en algunas zonas, donde la creencia de que los vampiros o que esas personas se convirtieron en vampiros tras su muerte es real. También creo que fue en Europa del Este que en algún momento tuvo que intervenir la policía porque tras el entierro, no me acuerdo si era de un joven o de una joven, los ciudadanos quisieron desenterrarlo porque tenían la idea en las noches siguientes que esa persona murió, que la veían a esa persona y por lo tanto quedó esa creencia de que la persona estaba viva y que era un vampiro. Por lo tanto, fue todo un tema porque tuvo que intervenir un juez y todo, que la familia no quería que lo desenterraran y bueno, se armó todo un tema complejo. En el caso, por ejemplo, de África y otras zonas más, o de esas de influencia con lo que es las creencias africanas, también hay una relación con la brujería y otro tipo de prácticas. ¿Ah? Después también hay, por ejemplo, se encontró otra tumba llamada lo que es el vampiro de Venecia en el 2017. En este caso era una mujer del siglo XVI, ¿sí? Y bueno, y después en algunos traslados más, nuevamente se repite Inglaterra, como que hay varios lugares. Ahí lo que mostraba después Diego es la otra forma también que poner una piedra en la boca. Después, en el 2018 encontraron otra tumba más, ¿sí? Donde lo que hicieron fue el vampiro lo mataron 3 veces en un ritual, ¿sí? Por alguna razón tenía 3 improntas diferentes formas de matarlo, seguramente porque las personas creyeron que seguía la vida, volvía a la vida, entonces por lo tanto lo matamos de otra forma y lo matamos de otra forma, ¿no?
Y bueno, y la cuestión es que siguen apareciendo este tipo de tumbas, como yo les mencionaba, a raíz de que se estudia o uno de los investigadores o algún investigador le llama la atención y empieza un poco a trabajar la temática. Y bueno, y ahí se empieza un poco a desentrañar un poco de cómo se enterraban a los muertos, cuáles eran las concepciones religiosas, las creencias, y bueno, y todo este tipo de formas. Lo interesante acá es que la arqueología siempre tiene temas para abordar. La arqueología siempre puede aportar a estas formas de ver estas culturas o estas creencias que son propias nuestras porque son desde la cultura occidental, en otra cronología, y poder entender un poco el proceso social que esas personas pasaban como grupo humano. Desde ese punto de vista es que la arqueología siempre intenta aportar, ¿no? Como yo le digo, siempre desde una pata muy fuerte en lo antropológico, porque no dejamos de ser seres humanos, de vivir en sociedad, por lo tanto la antropología siempre está muy relacionada. La arqueología, acuérdense que solo se dedica a la parte material, pero esa materialidad la hizo un grupo humano, la hicieron seres humanos, personas. Por lo tanto, la antropología siempre está muy enrabada. Lo que yo conozco es que, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un antropólogo que trabaja en lo que es los pequeños pueblos de Europa del Este, digamos, tratando de llevar un inventario, una clasificación de todas estas creencias que aún se mantienen. Y está relacionada también el tema de esto, obviamente, de lo que es la creencia del vampirismo. Que es importante, porque a veces, pasado el tiempo, estas creencias van dejando de existir, o porque los mayores ya después no hay personas jóvenes que escuchen estos relatos o no, y a veces se pierden esas memorias orales que son tan interesantes para entender un poco la cultura propia nuestra como sociedad que nos legaron, ¿no? Y bueno, y más o menos por ahí viene la idea de esta breve introducción, digamos, y clasificación muy básica de lo que es la idea del vampirismo hasta la actualidad. Diego. Bueno, pues la verdad es que la verdad que me he tenido que pelear un poco con las imágenes, pero bueno, la verdad es que ha sido una auténtica masterclass. La gente está aquí contentísima y de hecho ya me están diciendo algunos amigos por aquí, tanto por interno como por el chat, que van a explotar en preguntas. Yo también tengo aquí algunos apuntes y yo quería puntualizar lo primero. Esto lo sabrán sobre todo mis amigos de aquí de Aragón. Aquí teníamos, bueno, tenemos muchas leyendas sobre brujería y normalmente, aunque decían, que ojo, que hay muchas mentiras en torno a eso, aunque decían que España era un horno quemando brujas, no era así, realmente. Realmente solo se quemaron 59, pero existía esa leyenda, ¿no? De que te acusaban de bruja a la hoguera. Pues lo mismo pasaba en los países del este, que te acusaban de vampirismo y rápidamente te iban ya con el clavo y a pegártelo en el corazón. Por aquí me dice Diego Barranco que quiere preguntar, así que prepara las preguntas que aquí los pongo. Y bueno, eso que hay muchas similitudes, ¿no? ¿Verdad? En torno a todas estas historias ya del folclore, si las analizamos muy profundamente, ¿verdad? Hay muchas similitudes. Sí, sí, sí. El tema de la brujería específicamente hay que tener, si bien, obviamente, porque estamos en el siglo XXI, el tema de género y de todo está en boga, no fueron solo mujeres las que quemaron. No solo se acusaban a mujeres, también se acusaron a hombres. Es decir, era la forma en decir, bueno, me saco al rival de encima y ya, punto. ¿Tá? El vampirismo pasó lo mismo, simplemente Sí. no me caes bien, te acuso y ya está. Pero pasaron a degüello varias personas, es decir, no era solo, la mayoría mujeres, sí. La gran mayoría fueron mujeres, pero no fueron exclusivamente. Eso también cabe aclararlo porque dentro de lo que es el vampirismo, por ejemplo, ¿no? La figura mayormente expuesta es el hombre, ¿no? La parte, el masculino, digamos.
Y a Aquí hay veces una mencionar pregunta que muy existieron interesante. mujeres, por ejemplo, sí, que están con esta connotación de vampirismo, sí, es cierto. El Aquí hay vampiro una nace. pregunta muy interesante, Ana. Esta la hace Diego Barranco, de aquí del programa de la Noche Oculta, que pronto volveré, o sea, pronto estaré el día 19 en los estudios de la radio de aquí, de Aragón Radio y Radio Jucar. Y quería preguntar esto. ¿El vampiro nace o se hace? Interesante cuestión. Es interesante. Interesante cuestión. Mira, según yo lo que opino, y en base a lo que he leído y todo, si en el caso, por ejemplo, si yo tengo que llevarlo a nivel histórico, de estas personas que se consideraban en realidad asesinos en serie, psicópatas, ¿sí? Es una condición psiquiátrica. ¿Ah? Ahí se podría decir, bueno, ahí entramos a detallar y habría que hablar con un psiquiatra si este tipo de psicopatías, ¿no? Viene con la persona o se genera en su niñez o pasa algo que, ¿no? No sé. Después, yo generalmente lo que he visto que es en realidad el vampiro como que no existiría como ser. Es el resto de la población que considera a un elemento de esa sociedad vampiro. Pero así mismo que diga yo soy vampiro, no. Hablando a nivel histórico, ¿no? De estos casos. Es decir, las personas que están muertas, que hemos visto en las tumbas, con estas cuestiones de la piedra en la boca, la hoz, lo que fuera, o que la cabeza la tiene cortada, la tiene en otro lado. Es decir, no es que la persona se considerara vampiro. Capaz que tenía alguna forma de ser o algo que al resto de la gente le llamaba la atención o no le gustaba, no le caía bien, y cuando se muere, y justo da la casualidad, había que ver por qué, suceden enfermedades, o esta persona se fue a algún lado y trajo alguna enfermedad, o yo qué sé, y empieza a morir más gente, se considera que ese elemento atípico es el vampiro. Pero es el resto de la sociedad que considera ese elemento, no que uno mismo se considere. El tema de considerarse uno mismo vampiro, yo te diría que es más moderno. Que ahora te digan yo soy vampiro y se ponga hay gente, viste, que se lima los dientes o beba sangre, pero es moderno, totalmente moderno. En la antigüedad, no, como te digo, es el resto de la sociedad que considera ese elemento atípico, lo considero vampiro. O lo considero como, no sé, que lo poseyó un ente y como que, no sé, negativo a la sociedad, por decirlo de una forma. Me parece que viene por ese lado. Después con lo que tiene que ver con estas cuestiones, con estos personajes, que fueron realmente asesinos en serie, es la terminología actual que se puede utilizar, psicópatas, habría que ver desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, si eso es una patología que ya traen o no. Después podemos tirarnos para el lado de las almas reencarnadas, si es que le tocó vivir o eligió ser así, no sé, ¿no? Va a depender, como te digo, de las creencias de cada uno. También se puede tomar por ese lado y pensar que, bueno, estas personas traían algo consigo y se comportaron de esa forma. Ahí, por ese lado. Claro, es que es un tema muy interesante y esto me recuerda mucho al caso de la vampiresa de Barcelona, que, bueno, pues algo así como que hacía estropicios, ¿no?, a sus víctimas para beberse su sangre. Por aquí vuelven a preguntar, la imagen de la reina de la noche, los búhos podrían representar la oscuridad y los animales que están a sus pies. Sí, seguramente tiene relación. Por eso yo les decía que hay ciertas connotaciones, características que vienen desde la prehistoria en realidad, y cuando surgen las primeras civilizaciones, las primeras sociedades, Egipto, Mesopotamia y demás, se arraigan en figuras, pueden ser animales o no, pero siempre relacionado con la naturaleza. Todas las culturas antiguas, la relación de creencia es el ser humano con la naturaleza, por eso son representadas a nivel antropomórfica y con seres animales. Cada una con una relación específica y correlativa con algo de la naturaleza. Porque ellos, los antiguos vivían en concordancia con la naturaleza. Eso tiene que quedar bien claro. Y esto me recuerda a mí que esto lo sabrá Diego, que es de aquí, de mi zona, de donde vivo,
aquí en el norte de Aragón tenemos las famosas chimeneas espantabrujas, cuya forma son en forma de animales, o sea, tienen forma de gato, forma de perro, forma de búho, etcétera. Estamos hablando otra vez de la relación de los animales, representaciones de animales, con este tipo de folclore. Entonces, claro, va muy ligado, ¿no? Yo veo que hay muchas connotaciones conjuntas en muchos folclores y en este caso, por ejemplo, volvería a verla en el tema de la brujería y en el tema de los vampiros. Pero hay otra cosa y esto es una pregunta personal, sobre el tema más de los vampiros energéticos. Estaríamos hablando de que podría haber dos tipos, ¿no?, de estos vampiros energéticos. Uno, que son las personas, ¿no?, que parece ser que tienen esa negatividad y absorben energía de la otra persona. Pero ¿qué pasa también con el tema de entidades? Las entidades que no se ven, pero que sí te absorben energía. ¿Se podrían considerar también como una especie de vampiro energético, pese a que a lo mejor pues a lo mejor sí es una persona que está en ese otro plano, pero se podría considerar también como un vampiro energético? Mira, yo por lo que sé, por cursos que he tomado y eso, a nivel de ser humano, cuando se considera un vampiro energético, podés tener dos opciones. Que sea involuntario, la persona no se acerca a vos y no lo hace de mal, simplemente es una persona que por alguna razón absorbe la energía de los demás o te agota, ¿sí? Puede tener relación el momento que vos estás atravesando, porque una cosa sí a nivel energético es que vos tenés que estar en correlación con la otra persona para que tengas una afectación. Si no, no. Si vos estás vibrando más alto, no vas a tener ningún problema. El tema capaz que vos te agarró con como dicen, con las defensas bajas y ahí marchaste. ¿Ah? Puede ser involuntario o puede ser totalmente, o por lo menos en algunos casos se menciona que hay personas que lo hacen a voluntad. ¿Sí? Que te absorben, saben que te absorben y se dedican a absorber la energía de los demás. Ahora, yo creo que en el caso de entidades que no sean humanas, yo creo que ahí entra el tema de las larvas energéticas, que son las que yo creo al menos las que te absorben la energía, que vos pasas por algún lugar, por alguna razón, como te digo, se te prende una cosa de esas y te lo llevas puesto hasta que algún día te das cuenta que estás hecho pedazo y es algo que te está absorbiendo permanentemente y se alimenta de vos. O un parásito. Entonces, el larva es un parásito energético. Creo que son cosas diferentes, para mí, por lo que yo entiendo. Pero a mí me pasó, por ejemplo, tener familiares muy cercanos y que con el tiempo, con estudiar un poco más, me daba cuenta que eran vampiros energéticos, pero no eran voluntarios. Es decir, ni idea de ni energía ni de nada, simplemente era persona que cuando llegaban, así estuvieras como estuvieras, te agotaban, te absorbían. Me pasó hace poco en la casa de una amiga, de ir, y al rato de estar en la casa de ella, yo venía todo con toda el pum para arriba, vamos a tomar un té, vamos a conversar, todo lo que, ¿no? Y de repente empiezo a apagarme, y no había, y 2 veces me pasó, es decir, llego a la casa y me da como empieza a dar sueño, cansancio, pereza, una cosa que vos decís, y hasta que le dije, digo, hacé algo a tu casa porque, mi confianza, ¿no? Porque, no sé, hay algo que a mí me drena la energía, no importa cómo venga. Entonces, yo creo que sí, para mí existe, pero creo que una cosa es esta cuestión de, como seres humanos, vampiros energéticos, voluntarios, involuntarios, obviamente los más peligrosos son los voluntarios, y otra cosa sería lo que serían las larvas o los parásitos energéticos, para mí. Interesante respuesta, porque yo aquí ya quizás lo achacaría a lo mejor a ciertas funciones cerebrales que tengan que ver con la energía, incluso con la consciencia, que a lo mejor podrían ser las que están efectuando, ¿no? De hecho, dentro del mundo paranormal se estudia mucho el tema de las psicorragias y el tema de liberaciones de energía cerebrales que podrían producir el tema de los egregores, que son, ya sabéis, según las teorías que existen, esas energías que luego parece ser que interactúan.
Bueno, Pero, claro, es muy interesante, ¿no? Todo este tema, realmente has curioso. pasado seguramente las investigaciones, ¿no? O has escuchado casos de gente que va a investigar, son investigadores paranormales, y generalmente te mencionan que van a algún lugar y terminan cansados, o terminan y hechos pedazos, eh, porque los drenó energéticamente el lugar, o lo que fuera que estuviera interactuando con ellos. Es muy común escucharlos que, digo, no solamente por el hecho de estar haciendo una actividad que te drena. Digo, yo en mi caso, por ejemplo, que me dedico a la también, ¿sí? Yo más o menos sé lo que energéticamente, ¿sí? Yo rindo como persona en el campo. ¿Ah? Subiendo para acá, sierras para acá, campo para un lado y kilómetros para un lado, kilómetros para el otro. Digo, cada uno se conoce. Cuando llegas a un lugar, por ejemplo, que te puede pasar, que es una casa, que a veces me ha tocado no asistir, sino colaborar o estar dentro del grupo de investigación paranormal, ¿no? Como arqueóloga, como por la parte de arqueología urbana. Y te pasa que terminás en un par de horas muerto por recorrer una casa. Es decir, yo conozco mi resistencia, sé lo que rindo en tantas horas. No puede ser que recorra una casa y esté un par de horas y que a veces ni siquiera la recorro, simplemente espero en la base y esté drenada energéticamente, es decir, cansada, habiendo descansado, estando bien como para aguantar una noche, es decir, son cosas que pasan. Y está interesante ver con lo que tú dices, esa interacción a nivel cerebral y si es de alguna forma y que hay una conexión que obviamente todavía no comprendemos a nivel científico cómo sucede, pero que sucede. Aquí hacen otra pregunta nuestros amigos de UFO Outsider, que son amigos de aquí, desde Mallorca. Ana, ¿crees que estas historias podrían haber sido influenciadas por descubrimientos arqueológicos como, por ejemplo, restos de personas con afecciones médicas o prácticas funerarias inusuales? Sí, yo creo que el tema de la ciencia, cuando entra todo el tema de la medicina después del Renacimiento, ¿sí? A formarse fuerte dentro de lo que es el ámbito social y más visible, yo creo que sí, estas prácticas, teníamos el racionalismo también muy a flor de piel en ese momento, entonces todo este tipo de prácticas, de creencias, no estaban bien vistas. ¿Sí? Todo lo que no fuera racional, de folclore, lo que fuera, no estaba bien visto. Entonces yo creo que sí, tiene una relación muy directa porque se veía como algo totalmente fuera de lo que era la civilización entendida en sus buenos términos. ¿Ah? Creo que es parte de lo mismo, ¿no? Que todavía tenemos como un pequeño sesgo del tema del folclore y estas cuestiones. Nos pasa, a mí me pasa en ciertas investigaciones a nivel ufológico acá, en Uruguay, que no se le hace, no todos, pero a nivel científico, no se le hace mucha importancia de, por ejemplo, lo que acá se le llama las luces malas, ¿sí? Son ciertos fenómenos lumínicos que aparecen, los tenemos registrados actualmente, no sabemos cómo aparecen ni de dónde, pero los tenemos registrados, y todo está asociado a las famosas luces malas, que es parte del folclore que existe, por ejemplo, en el Río de la Plata y en algunas zonas de América, asumo que también en Europa. Y sin embargo están, y cada vez es más, y no entendemos qué es. Todavía no logramos comprender. Es más, hay un antropólogo en Argentina que ha publicado cierta investigación, por decir una forma, porque estaba justo, le tocó vivenciar un evento de estos en un trabajo de campo para su doctorado. Y él lo publicó porque incluso él menciona que tienen cierta inteligencia, o al menos las que él tuvo la particularidad de toparse, tenían inteligencia o respondían a ciertos parámetros que se pueden condecir con una inteligencia. Por lo tanto, no sabemos lo que son, pero están, y son parte del folclore. Y por eso yo, en mi caso, me he dedicado mucho a lo que es buscar información histórica sobre estos fenómenos, aunque fuera dentro del folclore. Porque están, existen, como existe en Grecia, en Roma, cierta literatura, por decirlo de una forma, escritos, historias sobre los mismos fenómenos.
que más o menos tienen las mismas características actualmente cuando una persona te habla de que le parece algo en la casa, es lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, ha cambiado un poco a nivel de, no de la ciencia dura, obviamente, porque esto es humano. ¿Tal? ¿Qué pasa? Esto es un fenómeno que lo vemos como seres humanos. Todavía el tema es, acá empezamos a puntillar más fino. ¿El fenómeno existe porque sí o existe porque lo vemos? ¿Tá? Y ahí es como que empezamos más todavía. O el fenómeno se presenta de esa forma dependiendo de quién lo está viendo. Más todavía. Curioso, curioso. Por eso, Curioso. entonces, es un fenómeno que tiene relación con el ser humano y hay que abordarlo desde esa perspectiva. Entonces, está bueno el registro, pero no nos olvidemos que el ser humano está metido. Cuando el ser humano está metido, la subjetividad, por más que vos quieras, está metida. Por lo tanto, hay que tener, las ciencias humanas tienen que estar. Y es bastante complejo de estudiar. Pero es importante la parte, como te digo, científica dura, de registro, claro, de mediadores, pero no dejarlo ni aislarlo de lo que puede llegar a ser, digamos, una interpretación humana. Porque todavía, como no conocemos qué es el fenómeno, no sabemos ni a qué responde, si responde a nosotros o no responde. No hay que descartar nada todavía. Pero volviendo a la pregunta, sí, seguramente tiene una relación. En algunos, no digo en todos los casos, pero en alguna relación debe tener, sí. Por aquí pregunta, y esta es la última pregunta ya, porque lamentablemente pues Ana se tiene que ir. Todo lo bueno tiene que acabar, por desgracia. Y además tengo que decir que Ana ha colaborado con mi equipo para la investigación de lugares de campo aquí en España y que además hay una noticia muy interesante de uno de estos sitios que ya se la comentaré en privado, pero hay una noticia muy interesante, muy, muy curiosa, que, bueno, va a dar que hablar cuando se saque. Dice así, pregunta nuestro amigo Diego Barranco. Me resulta paradójico que el vampiro busque la sangre, la oscuridad para la vida eterna. ¿Por qué no hacían lo contrario? ¿Por qué no buscan la luz si la luz es posiblemente la vida eterna? Sí, bueno, convengamos que acá estamos hablando de las características que le da un grupo o grupos humanos a estas particularidades, a este objeto que viene a ser el vampiro, ¿sí? En el caso de la sangre, acordémonos que desde la antigüedad se considera la sangre como un fluido vital, que da vida, ¿sí? Por lo tanto, ahí podría venir esa relación que después permanece, ¿tá? Puede venir por ese lado. Y después, ¿por qué no buscaban la luz? Y acá volvemos a lo mismo de la antigüedad. No es tanto buscar la luz como entidad oscura o como entidad oscura, podemos decirlo así mejor, porque las otras connotaciones no me gustan, no serían muy adecuadas. Sería su parámetro, ¿sí? Para poder estar en relación con lo que es la luz. Es decir, si existe la luz, tiene que existir la oscuridad. Si existe la oscuridad, existe la luz. El vampiro es un ser oscuro. Y después tenés el ser de la luz. Si bien podría decirse que se busca lo mismo o busca llegar a la luz, ¿sí? Eso es una relación en realidad que viene posteriormente con la Edad Media y con las creencias religiosas del cristianismo y el catolicismo. ¿Sí? En la antigüedad no era que el vampiro energético o el vampiro buscara o quisiera la luz. En realidad no estaba eso, porque era una entidad desde la oscuridad y era su función, tenía su función ahí. Fuera de ahí ya no era correlativo, no tenía una correlación y no se quería transformar en otra cosa. Cada ser dentro de la naturaleza antigua, concebido dentro de la creencia antigua, de las civilizaciones antiguas, tiene su forma de ser dentro de donde está formado. Se forma por alguna razón esa entidad, un dios, una entidad, lo que fuera,
con ciertas características, y esa es la función que tiene. Como les digo, no es buena ni mala, cumple esa función para que el resto tenga también sus otras funciones. Si yo tengo un ser oscuro, voy a tener un ser que destierre esa oscuridad. Si yo tengo un ser que provoca enfermedades, voy a tener otro ser que saque esa enfermedad. Y uno coexiste con el otro. ¿Cuál es la idea? Generalmente que se mantenga todo en un equilibrio. ¿Tá? Para que el ser humano pueda tener su vida y bla, 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 bla. Va a haber a veces que sí, veces que no. Pero yo creo que ahí el tema de la luz entra más que nada cuando entra el tema de Dios y demás cosas, que eso es mucho más posterior todavía a la concepción de vampiro más primigenio, me parece a mí. Entonces, está. Y como yo les digo, ahora tenemos como una mezcla muy grande entre esa idea del medievo, del vampiro sanguíneo, y esta otra nueva idea que vuelve a resurgir del vampiro energético. Pero siempre pensando que son ideas nuestras, es la propia sociedad que pone en un objeto una impronta, creencias y demás, para que eso después encarne los miedos, los males, lo que nosotros mismos realizamos y concebimos como sociedad, como seres humanos, pero no queremos a veces aceptar que es parte nuestra. Lo materializamos en un ser terciarizado, externo a nosotros, como es eso lo que hace mal, pero en realidad es parte nuestra. Pero no lo queremos a veces aceptar. Es decir, la mayoría de las corrientes ahora lo que te dicen, como las orientales y demás, que uno tiene un ser de luz adentro y un ser más oscuro. Convivimos con eso completamente acordes. En algún momento a veces uno más que otro. Y ahí es donde va nuestra vida y las decisiones que tomamos. Ahora, cuando tomamos una decisión que no es es bastante oscura, por decir una forma, bueno, hay que hacerse responsable. A veces el hacerse responsable, no, me pasaba, fue por fulano, fue por esto, fue por aquello, empiezan las 80.000 excusas que no son. Entonces, ahí creo que está el tema, ¿no? Es simplemente desde el punto de vista antropológico, es una entidad, un objeto que en la sociedad creó para todos esos miedos, los llevo para allá queda. Y a eso lo ataco, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo ataco? Y porque el resto, para que me vea que lo ataqué. Y donde ataca uno, ataca al resto. Somos manada también. Nos movemos en manada. Y bueno, lamentablemente, como ya decía antes, además me ha parecido una interesantísima respuesta porque siempre se ha tenido ese acotamiento, ¿no? De que, sobre todo en películas como por ejemplo, la primera que me viene a la mente, la de Blade, siempre se decía que, bueno, que salía el vampiro al sol y, bueno, le quemaba todo, le quemaba todo. Y siempre tenía que estar en la oscuridad, ¿no? Pero luego a lo mejor realmente no era así y simplemente era una invención, ¿no? Por parte de ciertos sectores, podría ser. Es algo que siempre me he preguntado desde que ya empecé a investigar esto de manera seria. Y cuántas historias, cuántos folclores habrán llegado manipulados a nuestra era, ¿no? A nuestros tiempos. Pero eso ya lo dejamos para otro programa. La luz, Porque, Diego, la luz tiene una connotación totalmente religiosa. La claro, luz, exactamente. obviamente, atravesando el mal, el infierno, la oscuridad tiene una connotación negativa. Claro, Cuando exactamente. en realidad, en la antigüedad no había, no, era la noche y el día, en la noche necesitábamos del día y el día necesitamos la noche para descansar. Digo, el ser humano necesita la noche para descansar. La oscuridad para descansar, para no estar en vigilia, para estar tranquilo, en un lugar resguardado. El tema de nuestros hogares, nuestra familia, el sentirnos seguros en nuestra propia casa, es parte de lo mismo que viene de la prehistoria, estar en un lugar seguro en un momento en donde la oscuridad, el miedo, no podíamos ver si algo nos iba a cazar. En realidad, sin las armas somos animales totalmente indefensos. Sin un refugio, sin otros seres humanos, por eso el ser humano vive en sociedad, es un ser social necesita del resto de la manada, aunque sea 2, 3, para seguir sobreviviendo. Nosotros no tenemos pelaje, no tenemos formas y no tenemos herramientas de sobrevivir. Por lo tanto, la oscuridad
tener el miedo a que venga un animal, no lo vemos y nos ataca y nos mate, es un miedo totalmente válido que llega hasta nosotros, hasta la actualidad. Es decir, tenemos hogares, tenemos familia para estar resguardados, vivimos en sociedad para poder desarrollarnos como personas o poder sobrevivir, lo básico. 80.000 cosas más después la cultura, todo lo que quieras. Pero a lo que voy, a lo más básico, es por eso que estamos en sociedad, por eso tenemos familias, por eso estamos en nuestro hogar, nos sentimos seguros. Todo parte de lo mismo de hace cientos de miles de años. Imagínate, eso está incluso creo a nivel celular, en nuestro ADN. Exactamente. Por lo tanto, sí, y después a nivel cultural estamos totalmente condicionados. Todo lo que a uno se le puede ocurrir, estamos condicionados por donde vivimos, donde nacimos, donde crecimos. Nuestro lenguaje, aprender español o de habla inglesa, o si hablamos, no sé, mandarín, la estructura cerebral cambia. Al cambiar la estructura cerebral de cómo pensamos, cómo desarrollamos los pensamientos, va a cambiar la forma en que vos ves el mundo. Totalmente somos, tenemos un componente importante biológico, pero culturalmente somos un ser cultural, casi te digo, muy, 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 muy completo. Y bueno, pues la verdad que, como digo, ha sido un placer tenerte, Ana. Como tantas otras veces, hay que recordar que hicimos un directo sobre el tema de la arqueología y su relación con el tema paranormal, sobre fenómenos paranormales en ruinas arqueológicas, que hay muchas historias, hay muchas cosas que pasan, que no cuentan los científicos, pero que les suceden y que hay que ver que muchos arqueólogos creen en estos temas, a la vista está. Y bueno, pues la verdad que ha sido un auténtico lujo tenerte como siempre y que aquí, pues bueno, esta es tu casa, ya lo sabes, no hace falta que te lo diga, esta es tu casa. Muchas veces te vemos desde el chat o a veces pues estás oculta, pero a veces comentas por ahí, pero la verdad que es un placer y me gustaría que ahora des tus redes sociales donde te pueden contactar para pues poder ampliar esta charla y esto que sé que muchos de los que estáis en el chat queréis contactarle, que ya lo estáis pidiendo, así que adelante, todo tuyo, Ana, para que te puedas despedir y ya despedimos el programa. Habrá un anuncio ahora final, ¿vale? Va a haber un anuncio de un sorteo que vamos a hacer para el siguiente programa. Estar atentos y espero que hayáis anotado pistas, espero que hayáis anotado todo lo que se ha dicho aquí. Todo, 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 todo. Por ahí van a ir los tiros, ¿vale? Así que bueno, Ana, todo tuyo para que des todas tus redes y cómo te pueden contactar. Bárbaro. Mira, yo tengo una página web que es www.arqueogestion.com.uy y si no en Instagram, que es la única red que tengo, que es Arqueogestión 2020, y si no ahora tengo una nueva que es Arqueogeia 2024, que es más relacionada a lo que tenga que ver con fenómenos paranormales, investigaciones ufológicas y demás. Y por ahí más o menos generalmente me contactan y hay un formulario en la página web, si quieren ahí también me contactan por cualquier cosa. Después este domingo voy a aparecer en el programa de Henry Gellenser, Zona Desconocida. En realidad lo emiten por Canal 4, que es un canal de acá local, de Uruguay, nacional, pero después lo suben. Al otro sábado lo emiten a las 23 horas nuevamente y después ya lo suben a YouTube por la página de ellos. Y también colaboro con ellos en diferentes temáticas, de lo que maneja Henry, por supuesto, pero un poco también está la parte arqueológica, la visión arqueológica y científica del tema. Así que bueno, desde el punto de vista, ahí desde ahí. Bueno, desde aquí mandar un saludo a Henry Gellenser y sobre todo también a Jorge Umía, que bueno, pues han estado los dos aquí. De hecho, Henry inauguró una de las temporadas, que fue el primero que dijo, bueno, inauguro temporada. Y bueno, la verdad es que fue un programón, estuvimos hablando sobre la intersección de la mente en los fenómenos paranormales, todos los estudios que él tiene hechos. Y con Jorge, pues estuvimos hablando más del tema ufología, de sus experiencias
en un cierto lugar, en la Aurora, de su experiencia del contacto con el humanoide que tuvo. Un caso realmente especial, y le mando un fuertísimo abrazo, que siempre me dice, siempre me da mensajes de cuando voy a hacer algún directo, cuando voy a traer a alguien grande, siempre me dice, dale saludos de mi parte, o sobre todo cuando traje a Manu Carballal, me decía, dice, dile de un humilde seguidor suyo lo mucho que lo admiro, y no sé. Y bueno, yo se lo comenté en cámara B, y bueno, pues un abrazo sobre todo para Jorge, que lo queremos mucho, y que pues aquí también tiene su casa, como decimos siempre. Y bueno, pues lo que quería anunciaros, voy a ser breve, es que vamos a sortear una camiseta del canal, ¿vale? Va a ser una camiseta personalizada, ojo al dato, personalizada, y no solo eso, sino que también voy a hablar con algunos escritores a ver si sorteamos algún libro. Ya tengo algunos en manga, a ver qué podemos hacer. Entre ellos estaría el propio Manu, ¿vale? Lo digo así. Y vamos a sortearlo en el próximo directo, que estará una persona que está aquí en el chat, que es Osvaldo Greco, gran investigador ufológico de los antiguos de Argentina. Y bueno, tenéis que anotar todo lo que se ha dicho aquí, los diferentes puntos que se han comentado, porque se hará una pregunta con algo que se ha dicho aquí. Ya escogeré el qué, o dejaremos que Ana escoja el qué. Así que, pues ya sabéis, darle sobre todo mucho apoyo a este directo, y sobre todo veroslo 1000 y una veces, porque hay que anotar varias cosas, Así que bueno, pues esto ha sido todo, amigos, y nos vemos el próximo viernes con temas de ufología. Así que veremos a ver qué casos tocamos, porque Osvaldo me ha traído unos cuantos casos bastante bizarros. Veremos a ver por cuál me elijo, porque es difícil elegir. Pero bueno, vamos a dar cátedra como siempre. Y bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos el próximo viernes. Chao, amigos. Buenas Gracias. noches Buenas y noches. pasaros al lado oscuro.